voy a hacer con el pecado? Y vamos a Efesios 2:8, y la Biblia dice algo tan importante. Dice la Biblia: Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso, es un regalo de Dios. Ese es en la versión NTV, pero en la versión Reina Valera dice: porque por gracia sois salvos. Y esto no es de ustedes, sino es un regalo de Dios, es un don de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Así que cuando nosotros pecamos, cuando hacemos malas cosas, Él nos perdona totalmente. Y el perdón de Dios es: ya no me acuerdo más de tus pecados porque los he sepultado en el fondo del mar. Pero muchas veces nosotros caemos en un círculo vicioso de pecar, arrepentirnos y ser perdonados. Y nuevamente caemos en ese círculo de que, caímos, nos arrepentimos y somos perdonados, somos restaurados, y caemos en ese círculo hasta que tú dices: ya no puedo, esto es más grande que yo. ¿Tú crees, si quiero hacerte esa pregunta, tú crees que Dios te mandaría a hacer algo que tú no pudieras vencer? Dile al que está a tu lado: ¿crees que Dios se burlaría de ti mandándote a hacer algo que no podrías hacer? Y algo que es muy importante, ¿sabes? Si tú quieres saber sobre la naturaleza que hay en nosotros, lee el libro de Romanos. Lee Romanos. Y me encanta este libro porque nos pone un espejo tan claro de la naturaleza del hombre, pero también pone un espejo tan claro de los hijos de Dios. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Amén. Y nos acogemos a la gracia de Dios, como lo que acabamos de leer en Efesios 2:8. Por gracia somos salvos. Por gracia caminamos en salvación, sabiendo que el Señor está de nuestro lado. Amén. Y ve lo que dice Efesios 2, ahí mismo, del 4 al 6. Y dice la Biblia así: pero Dios es tan rico en misericordia y nos amó tanto que, a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, ¿qué hizo el Señor? Nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Es solo por la gracia de Dios que ustedes somos salvos, es por su gracia, pues nos levantó de los muertos junto con Cristo y nos sentó con Él en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo Jesús. Tú y yo hemos muerto al pecado. ¿Es real? Hemos muerto al pecado porque Jesucristo ya llevó mi pecado, ya lo pagó en la cruz del Calvario. Ya estoy muerta al pecado, pero el pecado sigue vivo. Lo repito, yo estoy muerto al pecado, pero el pecado sigue vivo. Y lo vimos hace 8 días, cómo el pecado quiere atraerte, quiere atraparte. Y el diablo tiene un plan para hacerte caer, pero también Dios tiene un plan maravilloso para tu vida. Amén. Y le he llamado a este punto: yo puedo, yo decido. ¿Por qué? Porque el pecado es perdonado, pero también puede convertirse en un problema. Y tú dirás, si hablábamos hace 8 días del pecado del alcoholismo, cómo te atrae, cómo puede seducir. Hablábamos del pecado del adulterio, de cómo la Biblia lo describe. Y podríamos hablar de otros pecados, pero quien va a decidir seguir siendo esclavo de ese pecado tú sabes y que te tiene esclavizado,
eres tú. Ese es el problema, que pecar y ser perdonado y ese círculo que tú y yo tenemos que vencer, decidir que yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hacerlo viva, hacer viva esa palabra. Amén. Y tú dirás, ¿qué tengo que hacer? Dios te dio esa capacidad para hacerla. Vamos a Romanos 6. Vamos a la Biblia. Este libro maravilloso que fue escrito para tu bien y para mi bien, que a través de su palabra nosotros sabemos, conocemos lo que hay en el corazón de nuestro Padre Celestial. Romanos 6, del 4 al 6. La Biblia dice así: pues hemos muerto y fuimos sepultados con Cristo mediante el bautismo. Y tal como Cristo fue levantado de los muertos por el poder glorioso del Padre, ahora nosotros también podemos vivir una vida. Ya fuimos muertos al pecado, fuimos sepultados, pero ahora tenemos una nueva vida en Jesucristo. Amén. Dado que fuimos unidos a Él en su muerte, también seremos resucitados con Él. Sabemos que nuestro antiguo ser pecaminoso fue crucificado con Cristo para que el pecado, ¿qué dice? Aquí está la receta, repite conmigo, aquí está la receta. Ahí está la respuesta. Sabemos que nuestro antiguo ser pecaminoso fue, ¿dónde está? ¿Dónde está? Crucificado con Cristo para que el pecado perdiera su poder en mi vida. Decláralo, levanta tu mano y dilo. Yo sé que mi vida fue crucificada, todo mi pecado, Cristo lo llevó en la cruz. Ya perdió poder sobre mí. ¿Por qué? Porque ya no somos esclavos del pecado. ¿Quién dice un amén? Y tú me dirás, yo no puedo. Y te voy a decir, ¿por qué no puedes? Porque te ha gustado el pecado. Porque dices, no puedo, pero ¡ay, qué rico! Y te voy a dar una definición de lo que es pecado. Pecado es no dar en el blanco, una falla, una ofensa, tomar el curso equivocado, es maldad, culpa y es una acción pecaminosa. Hablábamos hace 8 días que no se da el pecado que es espontáneo, no. Tú lo vas acariciando, tú lo vas trabajando, tú vas imaginándote las situaciones. No es que de repente, ¡ay, caí en pecado! No. Fue algo que fuiste planeando, que fue trabajado primero aquí. Es viernes y viernes social. Y todos mis compañeros están bien divertidos y yo aquí de aburrido en la iglesia. Hoy están en el rebe. Y empieza tu cabeza a imaginarte a fulano, a sutano, a mengano, perengano. Y luego llegas el lunes y te platican. Y empieza tu cabeza a ser seducida. Hasta que dices, el próximo viernes, ahí estoy, me lanzo. Y ese pecado traerá consecuencias. ¿Por qué? Porque ya no eres dueño de tu voluntad, sino que eres esclavo del pecado, de la violencia. Oye, esta vieja ya hizo esto, ya compró y se gastó de más. Y empieza tu cabeza. Cuando llegue a la casa, voy a decir, voy a hacer esto, empiezas a trabajar. Cuando llegas, como dice la Biblia, da a luz lo que tú empezaste a trabajar. Y eso se llama pecado.
Y te estoy hablando de algo que vivimos todos los días. ¿Cuánto tiempo voy a estar batallando con esto? Toda tu vida. Hasta que tú tengas la victoria y digas, tengo victoria en Jesucristo. Amén, iglesia, ¿estás conmigo? Número 2, tú tienes la capacidad para hacerlo. Dile al que está a tu lado, yo tengo la capacidad para hacerlo. Tú puedes. Y algo que quiero dejar en tu corazón, tú tienes que... Cuando yo estaba preparando esta palabra, se me vino a la mente el trabajo, la labor de nuestros hijos estudiantes, cuando eran estudiantes. Yo recuerdo a mis hijos cuando estaban en la universidad, cómo ellos se desvelaban para prepararse para un examen. Recuerdo cómo se esforzaban. Mis hijas tuvieron que trabajar y estudiar al mismo tiempo. Era un esfuerzo, era una disciplina, era un pagar un precio, eran desvelos, eran lágrimas. Amados, y el Señor me hizo recordar esto, este tiempo, y no fue un día, fueron años, que muchas veces tú te has dado por vencido en el primer intento de la situación que tú estás viviendo. Y no te esfuerzas. Y te olvidaste de cómo te esforzaste para tener una buena vida, para prepararte para el futuro, pero no quieres esforzarte de la misma manera que lo hiciste cuando estabas en la escuela. Tan fácil es decir, no puedo, Señor, ni modo, así quiéreme, porque así le decimos a los hijos, a la esposa o al esposo, así soy, así nací y ahora te aguantas. Y eso le queremos decir al Señor y le echamos la culpa. Es que tú así me hiciste. Y justificamos, es que pastora, si tú supieras mi pasado. Pero ¿qué dice la Biblia acerca de tu pasado? Que está muerto, y no solo muerto, sepultado en el fondo del mar. Y eso a mí me emociona. Miqueas 7. Porque dice en la Biblia que Él se alegra de perdonar nuestros pecados. Imagínate, le trae gozo al Señor perdonarte nuestras metidas de pata. Agarra tu pecado y dice, y lo sepulto en el fondo del mar. Ya no me acuerdo más de tus pecados, de tus violencias, de tus palabras. Las he sepultado. ¿Y sabes por qué lo hizo? ¿Sabes por qué? Porque te ama. Te ama el Señor. Jamás te rechaza. Sino que Él sabe, y dice la Biblia, conoce nuestras debilidades. Él es amplio en perdonar, pero también nosotros tenemos que aprender a decidir cómo vivir, porque el pecado tendrá consecuencias. Eso sí. Y muchas veces pensamos, es que Dios me está castigando. No, fue el fruto, fue el resultado de malas decisiones. ¿Estás de acuerdo conmigo? Tienes la capacidad de hacerlo. Por eso en la Biblia dice en Juan 10:10, el ladrón ha venido para hurtar, matar y destruir. Pero dice el Señor, pero yo he venido para darte, y no cualquier vida, vida en abundancia. ¿Quién dice un amén? Ahora, quiero ir a este punto y creo que tú lo analices, medita en esto. Dios, cuando hizo la creación, cuando hizo al hombre y a la mujer, le dio libertad de decisión. Esa libertad de decidir cómo vivir se le llama libre albedrío. El Señor te deja con toda la libertad de que tú decidas cómo vivir tu día a día. La palabra de Dios en Josué 24:15, después de que el pueblo de Israel pasó 40 años tratando con el pecado de dureza del corazón, de incredulidad,
y entrar y tomar posesión de la tierra prometida. Josué les dice al pueblo en Josué 24:15, a ver, hoy dice la Biblia, yo he tomado esta decisión, pero si tú te niegas a servir ¿a quién? Al Señor, elige hoy mismo a quién servirás. ¿Acaso optarás por los dioses que tus antepasados sirvieron del otro lado del Éufrates? ¿O preferirás a los dioses de los amorreos en cuya tierra ahora vives? Pero en cuanto a mí, ¿qué dice Josué? En cuanto a mí y a mi familia, nosotros serviremos al Señor. Un amén fuerte. ¿Qué nos está mostrando Josué? Que eres tú quien decide su destino. No es culpa de Dios. Alguien por ahí nos decía, si Dios fuera bueno, ¿por qué permite las guerras? ¿Por qué permite tanta violencia? ¿Por qué? Siempre le echamos la culpa a Dios. Y no se ponen a pensar, a analizar qué es el corazón perverso del hombre. Es la consecuencia de que la maldad, la desobediencia, la depravación del hombre lo está llevando a destruirnos unos con otros. ¿Tú crees que el corazón del Padre no se entristece a ver al hombre destruyéndose, tomando malas decisiones, poniendo sus ojos en las cosas terrenales y no en las cosas que realmente tienen valor? Amados, es el tiempo de reflexionar, como dice la palabra de Dios. Y me encanta lo que dice en Deuteronomio 30. Y vamos a Deuteronomio 30, del 14 al 20. Este es uno de mis pasajes que me habla tanto a la toma de decisiones. Y si tú lees en Deuteronomio, habla mucho de decisiones. Y Deuteronomio 30, del 14 al 20, la Biblia dice así: por el contrario, el mensaje está muy al alcance de la mano, está en tus labios y en tu corazón para que puedas obedecerlo. ¿Dónde está el mensaje? ¿En dónde? En tus labios y en. Y dice el 15, ahora escucha, repite conmigo, tengo que escuchar. En este día te doy a elegir entre la vida y la muerte, entre la prosperidad y la calamidad. Pues hoy te ordeno, fíjense qué hermosa es la palabra de Dios. Dice, mira, hoy pongo delante de ti dos cosas, dos alternativas. ¿Sí o no? Pero a la vez nos dice, pero escoge esto para que te vaya bien. ¿Estamos de acuerdo? Dice la Biblia. Ahora escuchen, este día te doy a elegir entre la vida y la muerte, entre la prosperidad y la calamidad. Pues hoy te ordeno que ames al Señor tu Dios y cumplas sus mandatos, decretos y ordenanzas, andando en sus caminos. Y fíjate qué palabra tan hermosa. Si lo haces, repite conmigo, si lo hago, viviré y se multiplicará. Y me multiplicaré. Y dice, y te multiplicarás. Y el Señor tu Dios, ¿qué hará? Síguele. ¿Qué trae la obediencia? Y no solamente para ti, sino para nuestras generaciones. El Señor dice, mira, aquí están estos dos caminos. Pero si tú decides obedecerme, amarme y buscarme, todo esto vendrá por añadidura, por tu obediencia. Amén. Sin embargo, versículo 17, si tu corazón se aparta y te niegas ¿a qué? Y si te dejas llevar
a servir y rendir culto a otros dioses? Entonces, repite conmigo, entonces te advierto desde ya que sin duda serás destruido. Haz conmigo, uy, eso sí está duro. Mi nieto, cuando le queremos prevenir de un golpe, le hacemos ¡ouch! Y él hace ¡ouch! Se sabe que va a haber un golpe, va a haber algo que lo pueda lastimar. Entonces te advierto, dice, no tendrás una buena y larga vida en la tierra que ocuparás al cruzar el Jordán. Hoy te he dado a elegir entre la vida y la muerte, entre bendiciones y maldiciones. Ahora pongo el cielo y a la tierra como testigos de la decisión que tomes. Ay, si eligieras la vida para que tú y tus descendientes puedan vivir. Puedes elegir esa opción al amar, al obedecer y al comprometerte. ¿Cómo? ¿Cómo? Firmemente con el Señor tu Dios. Esa es la clave para tu vida. Y si amas y obedeces al Señor, vivirás por muchos años en la tierra que el Señor juró dar a tus antepasados. Es lo que sigue, ya no me pusieron los demás, pero termina con el 20. El Señor nos deja en libertad de decidir. ¿Qué es lo que decides el día de hoy tú? Amén. Así que en Mateo 22:37 hay un mandamiento que Jesús les da, y este mandamiento es: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, con todo tu ser. Y entonces de verdad tendrás bendiciones. Sí vendrán pruebas, porque estamos en el mundo, pero algo que me emociona y me fortalece, y que podemos ver en Efesios 6. Y hay dos palabras muy, muy maravillosas en Efesios 6. Es: estad firmes. Y el estar firmes quiere decir que te pares en tus dos pies, que estés fuerte, que estés alerta, que estés bien avispado contra el enemigo, ¿sí? Que estés firme. Y el otro es: resiste, defensiva y ofensiva. Resiste al diablo, porque cuando tú hayas pasado la prueba de resistencia, él va a huir de ti, te dejará en paz, porque sabe quién eres tú. Algo que tienes que tomarte muy en serio es el poder del Espíritu Santo de Dios que mora en ti. Toma de las armas que nos dice Efesios 6, del 10 al 18. La oración del justo, ¿qué hace? Puede mucho. Ponle en la acción. Pone en acción, no carne contra carne. La oración del justo. La oración del justo. ¿Cuántos justos hay aquí? ¿Cuántos justos hay aquí? ¿Cuántos justos hay aquí? Entonces tu oración tiene poder. Tu oración tiene poder. Tú puedes establecer el reino en tu casa. La Biblia te dice pon tus manos, por favor. Mira tus manos. Esas son las armas que Dios te ha dado para guerrear. Lo que tú ates en la tierra será atado. Lo que tú desates en la tierra será desatado en los cielos. ¿Quién dice un amén? Y esa es la bendición de los hijos de Dios. Esta es la bendición, la garantía, el privilegio de ser hijo de Dios. Así que si tú te sientes solo, es porque tú quieres sentirte solo. Porque el Señor siempre está contigo. Él nos dice: no temas, porque yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo.
estaré contigo siempre. Salmo 23, aunque andes en valle de sombra de muerte, no. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tú estarás conmigo, tú estarás conmigo. Cruzarás el valle de muerte, de oscuridad, pero tú estarás conmigo. Y eso es lo que debe de alentar tu corazón. Es lo que tú debes de vivir en esperanza. No en depresión, no en angustia, no en desesperación. Amados, todos vamos a pasar un tiempo de tribulación, de desierto, pero algo que el Señor tienes que tener presente en tu mente y en tu corazón, en tu espíritu, que Él está contigo en medio del fuego, en medio de la sequedad. Él jamás te va a dejar. Amén. Número 3 y último, ¿cuál es tu actitud? ¿Cuál será tu actitud ante todo lo que estamos aprendiendo? Recuerda, el pecado no está muerto, pero tú y yo estamos muertos al pecado. Amén. No busques excusas. Algo que quiero dejar: enfrenta tu pecado, reconócelo, ponle nombre a ese pecado que te esclaviza, pero no caigas en condenación. Te lo repito, ponle nombre a ese pecado y tú sabes cuál es, pero no te condenes, sino decide arrepentirte y dejarlo atrás. Esa es la fórmula, es la solución que la Biblia nos da como hijos de Dios. Amén. Si es la pornografía, ¿cuál es el medio de la pornografía? ¿Cuál? La televisión, es cierto. Yes. Teléfono. ¿Qué más? Computadora. Sí, sí es eso. ¿Qué tengo que hacer? ¿Se dieron cuenta quiénes nos contestaron? Los niños. ¿Qué tengo que hacer? Decir no más. No más. Ya no quiero esto. Esto me daña. Esto interrumpe mi vida, mi relación con Dios. Ya no más. ¿Sabes por qué tus hijos cuando crecen se alejan de Dios? ¿Sabes por qué? Porque en casa no vivieron, no caminaron en un hogar donde un papá, una mamá no hicieron cambios de transformación, donde siguieron viviendo lo mismo: violencia, malas palabras, reproche, pobreza, humillación. Porque solo soy cristiana, soy cristiano cuando vengo a la iglesia. Saliendo, vuelvo a ser igual. Eso no es relación, eso es religiosidad. Y Dios está viniendo por un pueblo que le ame con todo su corazón, con toda su alma, con todas sus fuerzas. Y te garantizo que esta palabra de bendición para tu vida y para tu descendencia será más que real. ¿Quién dice amén? Hay un precio que pagar, sí. Decir no al pecado. Yo y mi casa. Romanos 6, 1 y 2. Romanos 6, 1 y 2. Pueden subir, chicas, de la alabanza, por favor. Hemos terminado. Romanos 6, 1 y 2 dice la Biblia: ahora bien, ¿deberíamos seguir pecando para que Dios nos muestre más y más su gracia maravillosa? Por supuesto que no. Nosotros hemos muerto al pecado. Entonces, ¿cómo es posible que sigamos viviendo en pecado? Vamos al versículo 11. En tu casa lee todo ese capítulo. Versículo 11 dice:
así también ustedes deberían considerarse muertos al poder del pecado y vivos ¿para quién? ¿Para quién? Para Dios por medio de Cristo Jesús. ¿Quién dice un amén? Y terminamos con Romanos 8, del 12 al 16. Pero si yo sé que lo que hago está mal, esto demuestra que estoy de acuerdo con que la ley es buena. Entonces no soy yo el que hace lo que está mal, sino el pecado que vive en mí. Yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, no existe nada bueno. Quiero hacer lo que es correcto, pero no puedo. Quiero hacer lo que es bueno, pero no lo hago. No quiero hacer lo que está mal, pero así lo hago. Ahora sí hago lo que no quiero hacer. Realmente no soy yo el que hace lo que está mal, sino el pecado que vive en mí. Y hoy el Señor te dice, hoy tienes que tomar decisiones de dejar el pecado y decirle ya no más. Ponte de pie, por favor. Cierra tus ojos. Y quiero pedirte en el amor de Jesús que si el Espíritu Santo puso en tu corazón ese pecado con el que estás batallando todos los días y que está en tu cabeza y que dices, ya no quiero ser esclavo del pecado, ahí tiene que haber una decisión muy fuerte. ¿Qué tengo que hacer? Pedir perdón al Señor con todo nuestro corazón. Pero en este acto de arrepentimiento, de renuncia, tú tienes que decidir alimentar a tu espíritu. Amados, tengo que alimentar a mi espíritu. Y el único alimento que le puedo dar a mi espíritu para ser fuerte y vencer al pecado es leyendo la palabra de Dios. Te recomiendo que leas Romanos. Lee la Biblia. Alimenta a tu espíritu. Ejercita tu espíritu. Y al final, en la noche, junta a tus hijos y diles, vamos a orar. Vamos a hablar con Papá Dios para que bendiga nuestra casa. No solamente te reúnas con ellos para ver la televisión, sino para orar y buscar la presencia de Dios en tu casa, para hacer real que yo y mi casa serviremos al Señor. Haz cambios, cambios que sean de bendición. ¿Sabes? Si tú haces estos cambios, de verdad vas a vivir larga vida. Larga vida. Y me encanta la Biblia porque nos dice, no vas a vivir cualquier tipo de vida. Vas a vivir una vida con bendición. Con bendición. ¿Quién quiere ese tipo de vida? Amén. Pon tu mano en tu corazón y dile sinceramente, con tus ojos cerrados. Habla con Papá Dios y dile, Papá Dios, perdóname. Y llámale por su nombre al pecado que te tenía esclavizado. Ira, contienda, resentimiento, venganza, alcohol, tabaco, pornografía, egoísmo, soberbia, autosuficiencia. Dile, hoy renuncio a esa esclavitud que había en mi corazón. Hoy renuncio a este pecado de iniquidad que no me deja avanzar y que me he hecho esclavo
Pero hoy en el nombre de Jesús, y quien esté haciendo esta oración, esta renuncia, levante su mano así con sus ojos cerrados. No quites tu mano de tu corazón. Y hoy en el nombre de Jesús, te digo a ti, Satanás, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Jesucristo vive en mí. Y hoy renuncio a este pecado. Hoy he muerto a ese pecado para que el Espíritu Santo de Dios ahora viva en mí, porque yo y mi casa le serviremos. Satanás, poderoso es más mi Señor que tú. Y hoy soy libre de esa atadura. Hoy soy libre de este espíritu que me tenía atado, en el nombre de Jesús.